mirada puesta en la obligación de lo que tengo que hacer, yo vivo pendiente que si los demás cumplieron también con su obligación. Entonces, para Marta, la obligación de María era estar con ella en la cocina, ayudándole a preparar todo ese mundo de comida. Entonces, ¿cómo encontramos a Marta ahí? ¿Haciéndose qué? La víctima. La víctima. Está haciéndose la víctima. ¿Qué le dice? Jesús, ¿te parece? Ella le dice, Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado servir sola? Claro, juzga a Jesús, también le está diciendo que a Jesús no le importa. Mire cómo cómo nos volvemos nosotros en ese rol. Cuando tenemos una película en nuestra mente que nada se ajusta a ella. O sea, Marta quería meter a Jesús inclusive en su película. Entonces le dice, ¿no te parece injusto que mi hermana está aquí sentada mientras yo hago todo este trabajo? Dile que venga a ayudarme. Entonces, pues Jesús le diría, pues la idea no fue de María de invitarnos a nosotros, la idea fue suya, usted verá, como dice Carlos Andrés, suerte es que le digo, la idea fue suya. Entonces, si ustedes vienen aquí, a mirar el reloj, uy, Adri se está demorando, pero mira, a ustedes se les invitó hasta las 7:15. Entonces no se victimicen que no van a llegar, que esto, que Adriana se está demorando mucho. Yo los voy a soltar a las 7:15. Pero nosotros queremos tener todo bajo control, y teniendo todo bajo control nos sentimos obligados, y al sentirnos obligados nos sentimos víctimas del otro, que el otro no está haciendo lo que tiene que ser hecho. Y nosotros nos metemos en enredos y en cosas y queremos que para los demás, mis falencias se conviertan en sus prioridades. A ver, Marta fue la que decidió que Jesús fuera a comer allá. Y como ella ya se vio que no era capaz con todo eso, ¿qué hizo? Poner a María responsable de su mala decisión. ¿Cuántas veces hacemos nosotros eso? Entonces, nos victimizamos y el otro termina siendo el responsable de que yo no haya podido cumplir con mi responsabilidad. Entonces, de esa manera nos hacemos víctimas. Marta empieza juzgando y termina victimizándose. Marta no tiene paz, y eso es lo que le molesta a Jesús. No que esté haciendo las cosas, sino con la actitud que está haciendo las cosas. Cuando tú sirves, ¿con qué actitud sirves? ¿Con la de obligación? ¿Con la de víctima? ¿O con qué actitud sirves? Y a eso es a lo que Jesús, él está llamando aquí la atención a Marta. ¿Con qué actitud está sirviendo? Y Jesús estaba anhelando comerse esos frijolitos con chicharrón y pataconcito y moneditas así de plátano maduro, esperando que Marta trajera eso. Y Marta, por estar distraída, teniendo una película en su mente, no se da cuenta que para Jesús, probablemente el que María esté sentada a sus pies y que Marta le traiga un plato de frijoles con amor, valía exactamente lo mismo. Pero para ella en su película las cosas deberían de ser de una manera distinta. Entonces, ¿qué pasa? Es cómo Marta está interpretando todos los hechos que están alrededor. Y ahí viene la interpretación, que es la película en mi mente. Entonces, ¿qué pasa? Marta consideraba que como Jesús no le estaba prestando atención, era porque a Jesús no le importaba a ella. Como Jesús le dijo, no te importa. Y nosotros, ¿qué vamos haciendo por la vida? Interpretando lo que los otros hacen, interpretando. Si tú no me saludaste, yo interpreto que yo no te importo o que estás enojada conmigo. Si yo no hago lo que tú quieres, entonces tú crees que yo pienso que yo soy menos valiosa para ti porque tú no haces lo que yo quiero. No es la vida lo que es difícil es la interpretación que yo hago de la vida. Es la película que yo tengo en mi mente, lo que me complica el vivir, lo que me trae ansiedad. Jesús le decía, él ya le dijo, no te importa. Y él le dijo, la verdad, tú sí me importas, pero por lo que tú estás preocupada, a mí no me importa. A mí me importas tú, pero no me importa lo que tú estás preocupada. Porque le dijo, tú te preocupas por muchas cosas y solamente una es importante. ¿Qué pasaba?
Marta tenía tantas cosas en su mente, tantas cosas, que ni siquiera sabía dónde estaban las prioridades. Y nosotros establecemos las prioridades según nuestro criterio, que es lo que pasa aquí con Marta. Marta está estableciendo las prioridades según su criterio. Y para ella era más importante que María fuera a ayudarle, para ella era más importante tener la casa limpia, para ella era más importante que todo funcionara como ella quisiera, que era lo que Jesús quería. Tal vez Marta le preguntaría a Jesús, ¿usted qué quiere? ¿Un mondonguito, unos sancochitos, unos frijolitos? ¿Usted qué quiere? No, ella ni siquiera le preguntó, ella se fue a la cocina a hacer lo que ella pensaba. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. Nosotros vamos por la vida haciendo lo que nosotros creemos que Jesús necesita que nosotros hagamos. Pero nosotros hemos parado en esa carrera loca de hacer y preguntarle, ¿qué quieres? ¿Qué es lo que necesitas en este momento? ¿Qué es lo importante? ¿Y cuándo yo puedo escuchar la voz de Jesús para que Él me diga qué es lo que necesita y qué es lo es importante? Tengo que callarme. Ustedes se imaginan a Marta ya tirando platos furiosa. ¿Y por qué Jesús le tuvo que decir, Marta, Marta? 2 veces, porque ella ya muerta de la ira tirando platos, que lo iba a oír. Le tenía que llamar 2 veces para poderlo oír. Y entonces Jesús nos llama a nosotros 2 veces. Claudia, deja tantos afanes que solamente una cosa es importante. Porque nosotros pensamos que en el hacer está la esencia. Y en el hacer no está la esencia. Y nosotros creemos que aquí Jesús está haciendo como un contraste entre trabajo y alabanza. Que nosotros pensamos que alabanza es cantar canciones alegres y levantar las manos. Jesús no está haciendo ningún contraste entre trabajo y alabanza. Lo que Jesús está llamando la atención es sobre la actitud de María. ¿Qué pasa? Nosotros, si creemos esto, Pablo nos está diciendo lo contrario, porque Pablo dice así, entonces nosotros decimos, si Jesús está haciendo el contraste entre trabajo y alabanza, quiere decir que nosotros todo el tiempo nos tenemos que pasar alabando, si no, no vamos a agradar al Señor. No, porque miren lo que dice Pablo en Romanos 12:1. Así que, hermanos, les ruego por la misericordia de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable, que es el culto racional de ustedes. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo aquí? Que nosotros somos un culto andante a Dios. Que si comemos, que lo que hagamos, en ese momento estamos alabando a Dios. Es la actitud que llevamos en el corazón. ¿Y cómo hacemos? Pues primero nos tenemos que llenar de Dios para después ir a entregar. Porque ¿qué pasó con Marta? Marta estaba vacía. Marta estaba desocupada de Jesús. Entonces, ¿qué le llevaba a eso? A tener una actitud dividida, distraída, necesitada. Pero si yo primero me lleno y yo después tengo la posibilidad de ir a dar, de ir a servir, porque si yo sirvo desde mi vacío, voy a encontrar división, voy a encontrar comparación, voy a encontrar obligación. Y lo último que María tenía eran las expectativas. Marta tenía unas expectativas. Todos nosotros hemos decidido y hemos programado qué es lo que debe pasar en nuestras vidas. Cuando nosotros conocemos a alguien, cuando nosotros nos casamos o cuando tenemos una relación, cualquier tipo de relación laboral, sentimental, uno siempre se genera unas expectativas. Siempre nos generamos unas expectativas. ¿Y qué pasa cuando esas expectativas no son llenadas? Y ansiedad. He ahí la base de nuestra ansiedad, en las expectativas incumplidas. Marta tenía unas expectativas frente a la llegada de Jesús y esas expectativas no fueron cumplidas. ¿Quién es la que está dirigiendo la película? Pipe, ¿me prestas ese asiento, por favor? ¿Quién está dirigiendo la película en este momento? Marta. Yo les pregunto, pónmela acá. Gracias. Entonces, Marta está haciendo ¿qué? El director de la película. Entonces, Marta se sienta en el puesto de director. Yo les voy a preguntar algo. Cuando se está rodando una película, cuando se está filmando una película, ¿quién tiene la mayor responsabilidad? ¿Los actores o el director?
¿Sobre quién cae toda la responsabilidad? ¿El actor qué hace? Sigue un guión, ahí le entregan un papel y le dicen, vea, usted se para aquí, hace así, se ríe así, de tal manera, y él simplemente hace. El director, ¿qué tiene que hacer? Cuadrar este actor, cuadrar este y cuadrar la escenografía y cuadrar que todo genere un ambiente del cual él quiera que se dé, que las personas lo capten. Y Marta decidió ser la directora de la película cuando Jesús la fue a visitar. Y entonces ella empieza a manejar, Marta, usted María, venga para acá, se me tiene que ayudar, todos tienen que ser de esta manera. Y Marta, la historia de Marta y María termina ahí, o sea, eso no tiene como ninguna conclusión, hasta ahí llega. Pero después vemos a Marta que siguen las mismas. ¿Cuándo? ¿Ustedes se acuerdan cuando Lázaro se enfermó? Ella va a mandar a llamar a Jesús y resulta que Jesús no viene cuando Marta lo llama. Entonces dice así. Entonces entonces Jesús no apareció por ninguna parte. Jesús no apareció por ninguna parte. Entonces cuando ve venir a Jesús a los 4 días se para Marta así, haciendo jarras en el camino. Dice que solo estaba Marta, porque María estaba chillando allá en una almohada. Entonces dice, cuando oyó que Jesús venía, Marta salió al encuentro, pero María quedó sentada en casa. Marta le dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero no termina ahí, sino que le dice, o sea, sigue manipulando. Pero ahora también sé que todo lo que le pidas a Dios, Dios te lo concederá. O sea, ella no termina ahí la manipulación, ella sigue. Y nosotros, cuando somos el director de la película, vea Señor, usted me tiene que dar un esposo a los 27, máximo a los 35, me da 2 hijos, un hombre y una mujer, que se lleven tanto de edad, usted me da este trabajo, me hace el favor, me hace que yo me gane ese premio, usted me da salud, sana a mi hermano, usted cuida a mi papá, usted no permita que mi hijo caiga. ¿Quién es el director? Yo. Nosotros constantemente estamos dirigiendo la película. Dígame si eso no genera estrés. Esa es la ansiedad que nosotros mantenemos, que las cosas no se ajustan a mi guión, a lo que yo quiero, a la película que yo escribí, a la película que yo le estoy dirigiendo, y Jesús pasa a ser un actor más. ¿Esos somos nosotros o no? Somos nosotros, esos somos nosotros. Y entonces Jesús le dijo, entonces Marta le dice, bueno, oiga Jesús, es que usted debió haber estado aquí al menos 3 días antes. Pues usted debió haber venido a sanar a mi hermano. Esas eran las expectativas que tenía Marta. Pero Jesús le contesta. Jesús le dijo, no, yo no vine hace 3 días, porque tu hermano resucitará. Yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque muera, vivirá. ¿Con qué le dijo Jesús? Es que no es su película, es la mía. Porque Jesús sí no se deja manipular. Nosotros nos dejamos manipular, y nosotros las mujeres sí que somos manipuladoras. Cuando nosotros queremos que los esposos, ellos son un poco más cándidos para eso. Cuando queremos, o el hombre, cuando queremos que un hombre haga algo, yo me las craneo perfectas. Cuando yo quiero obtener algo de Germán, yo llego y muevo fichas por ahí 3 días antes para lograr allá. Y a veces lo logro, otras veces no, y me muero de la frustración cuando no lo logro. Entonces, para Marta, María la debería de ayudar y Jesús debía de sanar a Lázaro, ¿cierto? Ese era el guión que Marta tenía en su mente. Entonces, nosotros no sabemos en dónde va a terminar la película que nosotros escribimos, porque tenemos control sobre las cosas. No. En cambio, sí sabemos dónde terminan las películas que Dios escribe. Ni en vergüenza ni en deshonra, porque eso es lo que nos ha dicho. Ustedes cuando ven Rápido y Furioso, ¿sabe dónde va a terminar Rápido y Furioso o no? ¿Sabe que nunca se van a morir? Pues ya se murió el otro, sí, bueno, pues porque el actor se murió de verdad. Pero siempre sabemos que ellos van a triunfar y van a lograr hacer lo que se propusieron, ¿cierto? Sabemos porque esas son las películas. Pero cuando uno ve una película de un director que no conoce ustedes, ¿y esto en qué irá a terminar? ¿Y esto cómo irá a ser? ¿Y qué irá a pasar? Y lo mantienen a uno en suspenso todo el tiempo. Así es nuestra vida cuando nosotros la dirigimos. Pero cuando Jesús la dirige, siempre sabemos que terminaremos en victoria. Entonces, ¿a quién queremos nosotros dejar que dirija nuestra película? ¿A Jesús o queremos dirigirla a nosotros?
Marta no tenía malas intenciones, pero tenía demasiadas cosas que hacer. O sea, tenía demasiadas cosas en su mente y eso es lo que la llevó a distraerse. Nosotros necesitamos ser como Marta, diligentes en la obra de Dios, ¿cierto? Porque hay cosas que necesitan ser hechas, pero necesitamos un corazón como el de María, que también sepa en qué momento parar, en qué momento sentarse a los pies del Señor, en qué momento escuchar, en qué momento preguntarle qué necesitas para saber yo qué hago. O sea, no son dos personajes divididos, son dos características metidas en nuestro corazón que necesitamos tener. La diligencia de Marta para hacer las cosas y la necesidad de María de vivir a los pies del Maestro. ¿Qué pasa cuando nosotros, por qué Jesús nos llena siempre nuestras expectativas? Porque no las puedes sobrepasar. Si Dios siempre llena tus expectativas, jamás podrás sobrepasarlas. ¿Y Él por qué no las llena? Para Marta necesitaba que Él sanara a Lázaro. ¿Y Él qué hizo? Lo resucitó. O sea, es una cosa mucho más grande. Y nosotros queremos que Dios llene nuestras expectativas. Si Él no las llena es porque tiene algo más grande para entregarte. Si no te casaste a los 27 es porque hay algo más grande para ti. Si no tienes hijos es porque hay algo más grande para ti. Si no tienes ese trabajo es porque hay algo más grande para ti. Deja que Jesús dirija la película. Deja de manipular. Deja de sentir la obligación, deja de interpretar cosas, deja de victimizarte y deja de tener expectativas frente a las cosas. Pero voy a mostrarles cómo Marta finalmente termina aprendiendo. En Juan 12 del 1 al 2 dice, o sea, es en el siguiente capítulo, 6 días antes de la Pascua, llegó Jesús a Betania donde estaba Lázaro, a quien Jesús resucitó de entre los muertos. Le hicieron allí una cena. Marta servía. Marta entendió. Marta entendió que el problema no es servir, el problema es con qué actitud sirvo. ¿Y qué es lo principal de todo esto? La prioridad es Jesús. La prioridad es Jesús en tu vida, sentarte a los pies del Maestro y preguntarle, ¿qué necesitas? Nosotros muchas veces cuando empezamos a involucrarnos en la obra de Dios nos volvemos muy activistas y pensamos que hacer y hacer y hacer y hacer es lo que Dios quiere, pero lo que Dios más necesita es tu corazón, no tus acciones, no lo que tú haces. Porque cuando yo no estoy llena de Dios, Dios no ha llenado mis vacíos, yo voy con expectativas frente al otro, voy con expectativas frente a la obra y ahí es cuando me lleno de ansiedad. Entonces, ¿cómo recupero la calma? Dejando que quien dirija mi película, Jesús. No la dirijas tú, porque tú no sabes dónde va a terminar. Además, tú no tienes todo el panorama completo de cómo deben de ser las cosas. El único que lo tiene es Jesús. Entonces, soltemos ese que tengo que hacer, tengo que hacer, tengo que hacer. Soltemos esas ideas preconcebidas que tenemos en nuestra mente de cómo deben de ser las cosas, cómo debe de ser mi vida, cómo debe de ser mi comunidad, porque ustedes son su comunidad. Ustedes son la comunidad, ustedes la constituyen, ustedes son que la comunidad no son estas paredes, la comunidad son ustedes. Entonces, no estén con expectativas frente a su comunidad, sino llénense primero de ese amor de Dios y después, ¿qué puedo entregar a mi comunidad? ¿Qué puedo dar? En tu casa, en tu hogar. No estés acomodando a todo el mundo para que estén en el lugar que tú piensas que deben de estar. Déjale a la gente la libertad de ser. Dejémosle a las personas que sean. Quitémonos esas ideas preconcebidas. ¿Y saben por qué tenemos esa película en nuestra mente? Porque nosotros pensamos que como nosotros pensamos es lo correcto. Pero si yo pienso que como yo pienso es lo correcto y Lorena también piensa que lo que ella piensa es lo correcto, ahí es cuando chocamos. Y ahí es cuando sus expectativas se encuentran con las que no son las mías y se genera una frustración en ella y una ansiedad que deteriora ¿qué? Nuestra relación.